Muchas veces nosotros estamos idolatrando una tierra y nosotros no lo sabemos. Muchas veces nosotros estamos idolatrando una casa y tampoco lo sabemos. Muchas veces nosotros estamos idolatrando un carro, algo material, que no simplemente tiene que ser el carro, cualquier cosa material, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y al nosotros idolatrar esto nos lleva al engaño, porque una cosa lleva a la otra. Al esto llevarnos al engaño nos hace muchas veces nosotros mentir para obtener ciertas cosas. La paz de Dios con cada uno de ustedes, con su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representa en el Señor. Bienvenido a su canal Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Es para mí una honra, es un honor tener aquí a nuestra hermana amiga Nelsida Rodríguez, una mujer, una joven que Dios está usando de manera especial. Estuvimos tocando unos temas picantes, poderosos, que han bendecido a su audiencia que están ahí. La gente de Nelsida está a la expectativa con esto que se está soltando, desenmascarando lo que el espíritu de Jezabel es realmente. Es así, Venancio, de verdad, Dios bendiga a la familia hermosa de Esto Se Puso Serio. Amén. Venancio Amparo Oficial. Es un placer estar aquí, de verdad que sí. Mira, anteriormente estábamos hablando acerca de los sellos de Jezabel. Dentro de esos sellos estamos hablando de unas actitudes que Jezabel hizo en contra de Nabot por el simple hecho de que Nabot no quiso venderle su viña a Acab. Y dentro de esas actitudes estaba la manipulación, estaba el engaño, estaba el odio. Y nosotros hoy vinimos con un tema: 10 actitudes que revelan que el espíritu de Jezabel te está gobernando. Dios mío, pero ¿cuáles son esas? Dios mío, mira, para esto yo quiero que tú vayas a leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta el 23. Ok. Amén. Dicen así: la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necio, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Amén. Mira, Venancio, nosotros vimos anteriormente a Jezabel actuando bajo una influencia totalmente demoníaca, porque la altanería, la prepotencia, el nivel de manipulación que tenía esta mujer hacia su esposo, y no solamente hacia su esposo, sino todo un pueblo completo, para hacerle un daño a un joven, un hombre que no tenía nada malo que ver con nada que afectara la relación o la persona de Jezabel. El simple hecho de este joven o hombre fue no querer vender su viña. Al él no querer vender su viña, el esposo de Jezabel acá llegó a la casa, nosotros lo hablamos anteriormente, la Biblia lo dice, deprimido. Jezabel tomó la represalia de firmar cartas y hacer un tipo de calumnia en contra de Nabot por el simple hecho de que Nabot no quería vender su viña. Calumnia que lo llevó a la horca. Entonces, hoy nosotros vamos a estar hablando de 10 actitudes que revelan que nosotros o alguien de lo que está ahí, porque no podemos sacarnos, somos humanos, pero Dios nos libre, estamos siendo manipulados por el espíritu de Jezabel, cosa que no solamente usted, sino todos los que estamos aquí, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que cuando usted ve esa característica, usted diga, wow, me está manipulando este espíritu. Así Ahora, es. yo quiero saber cuáles son esas características. Sí, mira, Venancio, aquí lo tengo. Lo primero es, estábamos hablando, por eso te dije que leyera el versículo, acerca de la idolatría. Hay algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de la idolatría. Porque idolatría no es simplemente nosotros arrodillarnos ante un Dios falso. Idolatría no es simplemente quizás usted tener un cuadro en su casa y adorar a este cuadro. Muchas veces nosotros podemos idolatrar hasta algo natural, idolatrar a algo material. Y cuando tú idolatras algo es porque ese algo que tú estás viendo llama la atención de tu querer. Y podemos ver a Jezabel que prácticamente está idolatrando algo por la ansiedad y la necesidad de querer tener esto. Una persona que llega a la condición de hacer una carta falsa para llevar a la horca una persona, es porque una gente estaba demasiado interesada en querer obtener esa cosa. Y hoy en día nosotros tenemos muchas personas idolatrando cosas que no tienen sentido ni tienen nada que ver en lo espiritual, porque recuerda que lo material es efímero, lo único que es permanente es lo espiritual, la palabra del Señor. Su palabra lo dice: la tierra y el cielo pasará, aún las profecías van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y muchas veces nosotros nos centralizamos en querer idolatrar
idolatrar algo que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con el beneficio espiritual que nosotros necesitamos. Y al nosotros idolatrar tanto a esto, nosotros nos aferramos a esto. Y cuando nosotros nos aferramos a esto, esto nos lleva a nosotros a hacer cosas que están fuera del orden espiritual. Esto nos lleva a nosotros a hacer cosas que están fuera de la palabra del Señor. Nos llevan a actitudes que a Dios no le agrada. Cosa que hizo Jezabel. Jezabel hizo algo totalmente desvinculado de lo que a Dios le agradaba, que era la idolatría, el engaño y la falsedad que ella tenía hacia este joven, que no había hecho nada, el simple hecho de que él no quería vender su viña. Y esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces nosotros estamos idolatrando una tierra y nosotros no lo sabemos. Muchas veces nosotros estamos idolatrando una casa y tampoco lo sabemos. Muchas veces nosotros estamos idolatrando un carro, algo material, que no simplemente tiene que ser el carro, cualquier cosa material, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y al nosotros idolatrar esto nos lleva al engaño, porque una cosa lleva a la otra. Al esto llevarnos al engaño nos hace muchas veces nosotros mentir para obtener ciertas cosas. Hay mucha gente que hay tierras que saben, vamos a hablar en el sentido natural, porque recuerda que lo natural está gobernado por lo sobrenatural. Claro. Hay mucha gente que está idolatrando cosas y no se da cuenta. Hay gente, Venancio, idolatrando tierra. Hay gente idolatrando cosas que saben que no le pertenece. Y esto lo lleva a ellos a mentir o a hablar mentira, a hacer engaño, a hacer papeles falsos, a hacer cosas falsas. Y la gente no se está dando cuenta que hay un espíritu de idolatría que está dentro de ellos por algo que no tiene nada que ver. Tú sabías que hay gente, Venancio, que tiene años atado a un problema porque saben que tienen algo que no le corresponde a ellos. Pero por la idolatría de lo material que hay en esa persona, la gente, Venancio, sigue insistiendo por eso, que ellos saben que es totalmente falso. Tenemos mucha gente que sabe que hay cosas que no le corrobora, pero por idolatrar esa tierra, por idolatrar eso material, la gente todavía persiste en querer estar gobernando o en querer hacer cosas falsas por dicha tierra o dicha cosa que ellos saben que no le corresponde. Y son gente, Venancio, que tienen años caminando en un engaño porque han querido estar atados a algo que ellos saben que no es de ellos y que ellos no deberían tener el amor que ellos tienen. ¿Sabía que hay mucha gente idolatrando el dinero? Y la Biblia dice ¿idólatra del dinero? Sí. Y la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y tenemos gente que tiene años en mentira y en falsedad por amor al dinero y por idolatrar al dinero. Ahora, ¿qué es idolatría? Cuando una gente tiene algo como idolatría, Venancio, es cuando una gente le tiene adoración prácticamente a esto, le dedica el tiempo, le dedica su vida, le dedica sus pensamientos, sus deseos. Cuando nosotros adoramos a Dios, que no debería ser idolatría, porque idolatría es cuando nosotros adoramos a dioses ajenos. Es cuando la gente se entrega a esos dioses y lo que le corresponde a Dios, que es el tiempo de nosotros, la gente se lo dedica a dichas cosas y la gente entra en un estado de idolatría, porque lo que nosotros tenemos, que es para Dios y para lo que fuimos creados ¿para qué? Para adoración de su nombre. Cuando tú le quitas el tiempo a Dios, lo primero que te va a hacer a ti poder estar en una consagración con Dios es tu tiempo. Por eso cuando nosotros le quitamos el tiempo a Dios y se lo dedicamos a otra cosa, nosotros nos estamos convirtiendo en unos idólatras. ¿Por qué? Porque nuestros deseos, nuestro tiempo, todo se lo estamos dedicando a eso. Es como mucha gente. Hay gente que el tiempo de dedicárselo a Dios en adoración e integridad ante Dios, porque esto es una frecuencia. Adorar, tiempo para Dios. El tiempo es necesario porque lo que te abre espacio en el mundo espiritual para tú estar conectado con Dios. Y cuando la gente tiene amor al dinero, al carro, a la casa, el tiempo de esa gente es dedicado para esto. La ambición de esta gente no es conocer la presencia de Dios, sino que la ambición de la gente es obtener más dinero. La ambición de la gente es adorar a ese Dios. ¿Por qué? Porque ellos se están convirtiendo en idólatras. Entonces, para una gente convertirse en idólatra, valga la redundancia, Venancio, es cuando le dedica todo su tiempo a esa cosa. Es cuando la gente adora a esa cosa, cuando la gente venera a esa cosa que Dios está diciendo que al único que se le debe adorar es a Dios. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. ¿Tú sabías que hay gente que está adorando la casa? Hay gente que está adorando los bienes. Hay gente que está adorando algo material y el tiempo de esa gente es para eso. La gente no tiene tiempo para Dios. La gente se olvidó de que a Dios se le adora y la gente está haciendo todo lo que la gente consigue es para eso.
eso que tiene. Todo lo que la gente tiene es proyectado para eso que ellos tienen. Y la gente se han convertido en unos idólatras de dichas cosas, ya sea la casa, ya sea el carro, ya sea quizás un hijo, hasta un esposo la gente puede idolatrar. ¿Tú sabías eso? Hay gente que idolatran a sus esposos, hay gente que idolatran a sus esposas, hay gente que idolatran a sus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que debería ser para Dios, la gente lo cambió y lo sustituyó para entregárselo a dicha persona, para entregárselo a dicho negocio. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidarnos, Venancio. ¿Por qué? Porque cuando tú sueltas tu tiempo que le corrobora a Dios, cuando tú sueltas el espacio de Dios, que Dios merece la adoración, y tú se lo entregas a alguien, tú estás convirtiéndote en un idólatra. Tenemos gente que su deleite es algo material. Tenemos gente que su deleite es un hombre, pero el deleite de nosotros debería ser Dios. La adoración del hombre se ha desviado de Dios y se ha convertido en un artista. La idolatría del hombre se ha convertido en una canción que idolatran, en un artista que idolatran, en una bailarina, en una actriz, en lo que sea que idolatran. Que la gente vea a esa persona como el norte, como el sur, como el este, como el oeste, olvidándose completamente de Dios. Y sin nosotros saber, nosotros nos estamos convirtiendo en unos idólatras. Cosa que nosotros tenemos que tener cuidado. Y hay veces que nosotros decimos, no, porque idolatría es cuando tú simplemente te le hincas y te le arrodillas a un cuadro. Pero no, tenemos gente que está doblegado a la casa. Tenemos gente que está doblegado ante tu sistema. Tenemos gente idolatrando al sistema. ¿Tú sabes cuánta gente idolatra al sistema? ¿Cuánta gente se hace amigo del sistema? Cuando tú vas de acorde al sistema, tú estás idolatrando al sistema. Si el sistema te dice que en este tiempo hay que fumar juca y tú tienes que idolatrar al sistema, tú tienes que fumar juca, porque eso es lo que el sistema te está exigiendo. Si el sistema te dice a ti que tú tienes que desnudarte, tú te vas a desnudar, porque eso es lo que te está diciendo el sistema. Como mucha gente, hay gente que adora a dioses ajenos. ¿Y qué ellos hacen? Como los dioses ajenos exigen ciertas cosas, ellos lo van a hacer, porque su idolatría va de acorde con esas reglas que dicha religión o dicha cultura le está exigiendo. Y así tenemos mucha gente idolatrando cosas materiales y olvidándose. Ahora, ¿y olvidándose de qué? De que deben darle adoración a Dios e integridad. Porque cuando tú desvías tu adoración, ya no es adoración, sino que se vuelve una idolatría. Ahora, dentro del cristianismo, de la iglesia, ¿cómo podemos ver ese tipo de idolatría? No sería el cristianismo, porque el cristianismo tiene que ver con todas las religiones que siguen a Cristo. Los católicos, todos son cristianos. Ahora, los evangélicos, el evangelio, lo que profesamos, la buena nueva de salvación, el pentecostalismo, ¿cómo vemos la idolatría o cómo podemos identificar una de esas características de que saber dentro de la iglesia? Mira, Venancio, hay algo que se está viendo en estos tiempos, que la gente no se está dando cuenta, que nosotros nos estamos convirtiendo en idólatras, los evangélicos, de predicadores. ¿Sí? ¿Cómo así? Claro. Mira, la Biblia te dice, Venancio, que Dios estará contigo hasta mañana. No. ¿Hasta pasado? No. ¿Hasta cuándo? Todos los días de mi vida. Pero la gente no crea lo que dice la palabra de Dios. Pero si hoy tú vienes y tú le dices a una gente, o yo, o un predicador, de que Dios está con él, la gente le cree más fácil al predicador que a la Biblia. La gente no está yendo a la fuente de vida. Para la gente saber que Dios está con él, la gente necesita escucharlo de lo que está idolatrando, que es el predicador. Y ojo, no de todos los predicadores, porque ahí es donde viene la idolatría. Si no lo escucho de tal persona, yo no lo creo. Si tú ves y te le acerca a una gente y le dice, mira, Dios te dice que está contigo hoy, la gente prácticamente no reacciona. Pero si lo escucha de tal o X persona, lo va a creer más fácil que la Biblia. ¿Cuál es la mayor profecía? ¿Dónde está la mayor profecía? La palabra de Dios. Nos estamos convirtiendo en idólatras de predicadores y no de la palabra. O adoradores, de la palabra, porque nos convertimos en idólatras cuando adoramos a alguien que está fuera de lo que es la palabra del Señor. La gente no crea lo que la Biblia dice, pero la gente le cree más fácil a una mentira que un predicador lo puede sacar de contexto y convertirlo en una falsa doctrina. Y sin nosotros darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en idólatras de escuchar lo que alguien está diciendo. Hay gente que está convirtiendo su doctrina y nosotros le estamos creyendo más a la doctrina que ellos, que a la doctrina que dice la palabra. Hay gente que está sacando enseñanza, que nosotros le creemos más a esa enseñanza que a la santa enseñanza que está en la palabra del Señor. Y sin nosotros darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en idólatras, porque estamos creyendo más a lo que dice alguien que está fuera de la verdadera palabra del Señor.
La Biblia contiene ¿qué? La palabra del Señor. Con el simple hecho de tú creerle más la palabra a alguien que es un humano que puede pecar como yo, que puedo fallar, que a la palabra que no miente ni falla, tú te estás convirtiendo en un idólatra. Porque tu creencia debe estar en la palabra, no en alguien que te salte con una doctrina fuera de un contexto. Dios mío. Mi creencia debe estar centralizada en la palabra de Dios. Y tenemos gente que no solamente están idolatrando personas cuando se les arrodillan, sino cuando consumen lo que ellos están soltando. Sí. Cuando tú consumes una enseñanza falsa, tú estás idolatrando una enseñanza que tú sabes que no va de acuerdo a lo que la palabra te está dejando. Y sin nosotros darnos cuenta, estamos siendo idólatras de mensajes que están fuera del contexto de la palabra. Quiero abrir un paréntesis. Yo recuerdo que unos años atrás hubo alguien que fue a mi congregación a predicar un mensaje. Ese mensaje, por ética, voy a reservarme el nombre del libro y todo para que no. La persona fue y predicó un mensaje, Venancio, y el mensaje fue totalmente antibíblico. Y los que conocen de ciertos escritos saben que esos escritos no tienen nada que ver con la Biblia. Y la gente danzó, la gente brincó, y no te miento que hasta yo, si no tuviese el conocimiento, hubiese danzado. Porque la emoción y el espíritu no son iguales, porque recuerda que los gemelos se parecen, pero no son iguales. Hay una diferencia entre los gemelos. Claro. Asimismo, la emoción y la unción se puede confundir, pero no son iguales. Y hay gente, Venancio, que hay enseñanzas que parecen estar centralizadas al espíritu, pero no lo están. Y la gente danzó, la gente brincó, la gente pataleó, pero la enseñanza estaba totalmente desvinculada de la palabra del Señor. Y yo dije que si yo no hubiese tenido el conocimiento que Dios a través de mis maestros me hubiesen impartido, hasta yo estuviese danzando. Y muchas veces nosotros nos convertimos en idólatras de enseñanza sin darnos cuenta. Idolatría no es simplemente usted cantar una adoración pagana. Idolatría no es simplemente usted arrodillársele a una persona. No, porque esta generación, tú no vas a ver gente arrodillándosele a un predicador. No. Nadie. Puede de que se dé, pero gente. Tú no lo vas a ver públicamente. No. Es decir, que idolatría no es que usted vaya y se le hinque al predicador. Tú estás siendo idólatra muchas veces con enseñanzas que tú sabes que no son bíblicas, pero le crees más al predicador que a lo que dice la Biblia. Dios mío. Hay gente, incluso hay gente que ya no dicen así dice la Biblia. No. Hay gente que dice así dice fulano. Venancio, es que si la Biblia me dice a mí que yo no me puedo sobrecasar o recasar, puede venir el predicador del más alto nivel. Y es que la Biblia me habla a mí de recasamiento. Sí. ¿Le voy a creer más yo al predicador que a la Biblia? Nos estamos convirtiendo en idólatras y no lo sabemos. Porque no es tu postrarte delante de una imagen. No. Porque ese es el punto. La gente piensa que la idolatría radica en usted pararse frente a una imagen hecha por mano de hombre. No. La idolatría tiene que ver con dar el primer lugar a cosas que son secundarias en tu vida. Por ejemplo, cuando tú le das el primer lugar a un esposo, ya ese esposo de ser una bendición se convierte en un Dios para ti. Exacto. Entonces, lo que es de bendición se convierte en maldición. Ahora, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque hasta el ministerio lo podemos estar idolatrando sin darnos cuenta. Hay gente que están cuidando más su ministerio que su salvación. Buen tema. Sí. Entonces, ¿cómo es eso? Cuidarme el ministerio que su salvación, donde el ministerio es para tú fluir aquí en la tierra, pero tu salvación es para tú vivir en la eternidad. Así es. Hay gente que están cuidando más lo que ellos son ahora que lo que ellos van a vivir en la eternidad. Ahora, ¿cuál característica más o dentro de ese punto podemos identificar dentro de la iglesia con Jezabel? Nos extendimos en la idolatría. Sí. Es muy extenso. Es que vamos a tener que segmentar. Sí. La mala influencia, Venancio. Malas influencias. Hay que tener mucho cuidado con las malas influencias. Pero eso como que me da para afuera. Pero dentro del cristianismo, como la iglesia, malas influencias. ¿En qué me puede mal influir un hermano que se convirtió igual que yo, que adora a Dios, que lee la Biblia? Sí, porque tú sabes que es común que el lobo ataque a la oveja, pero lo que no es común es que las ovejas se ataquen entre sí. Entonces es prácticamente así. La mala influencia debería venir desde afuera, no quedarse adentro. Entonces, eso es lo que pasa, Venancio. Mira, hay gente que tiene mala influencia adentro. Dios mío. Y por eso es que estamos viendo que las ovejas están atacando a las ovejas. Y no le están dando apertura, porque no es que le demos apertura en sí, pero esa función le corrobora ¿a qué? Al lobo, atacar a las ovejas. Tenemos mala influencia dentro de la iglesia y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Jezabel influenció al pueblo
Porque el pueblo estaba en todo su derecho de investigar. ¿Sí o no? A veces nosotros tenemos como que ampliarnos en las escrituras, no añadirle. No. Vámonos a la historia. El pueblo podía investigar. Hasta ahora la Biblia no nos daba mala influencia de Nabot, que tenía su viña y no quiso venderla. Jezabel tuvo que ir con una falsedad. Entonces, ¿cómo yo le voy a creer a Jezabel si Jezabel no tiene pruebas contundentes? Porque escribió una carta, malas influencias. Es que no basta con que Jezabel escriba la carta, es que hay que ver por qué Jezabel escribió la carta. Wow. Te amo, Dios. Dios mío, las malas influencias hace que tú le creas más Gracias, a alguien desconocido que tiene posición, a alguien que tú conoces, Yo siento a Dios. que es verdad, que es real. Venancio, es que tú tienes que investigar por qué Jezabel escribió la carta. Yo siento el Espíritu. Es que no podemos simplemente creerle a Jezabel. Dios mío. Jezabel no siempre va a tener la razón. Wow. Es que no es justo que todo lo que diga Jezabel se le crea. Y este es el problema. ¿Por qué tenemos malas influencias? Los genuinos lo han quitado por lo falso. ¿Por qué? Porque Jezabel tiene más, la manipulación tiene más poder que lo genuino. Dios mío. Pero al final de la jornada, todo lo que es falso sale a la luz. Y yo decía detrás de cámara, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. El pueblo podía investigar por qué Jezabel escribió la carta. Vamos a llevar a Nabot a la horca. Vamos a investigar, Jezabel. ¿Por qué? ¿Qué él hizo? ¿Mató? Dios. ¿Te faltó al respeto? ¿Te tocó? Vamos a investigarlo. Vamos a ver si Nabot es culpable o no culpable. Y tenemos la mala influencia dentro de nosotros porque Jezabel está gobernando mucha gente. Y este espíritu se transmite. Por eso hay que tener cuidado a quién tú le prestas tus oídos. Hace unos días hubo alguien que se acercó y me dijo, mira, ven que tengo un chisme. Yo le dije, hey, no. Yo dije, no. Yo dije, no, es que si yo te escucho a ti, yo estoy siendo partícipe del chisme. Y si mañana se habla, lo primero que tú vas a decir es, la sierva fulana estaba dentro del chisme. Y aunque usted no robó, pero si usted andó con el ladrón, ¿usted es culpable de qué? De robo, porque Claro. usted estuvo presente. Y yo le dije, no. A Jezabel hay que cortarle. Que si Jezabel te viene con una influencia y le escuchaste, la serpiente te va a gobernar. Porque esa mala influencia se manifiesta de diferentes maneras. Se puede manifestar hablándote, pero también se puede manifestar escribiéndote. Ay, Porque lo que hizo Jezabel fue que escribió. Hay gente que ellos no te mala influencian tú escuchándolo, es escribiéndote. Por eso que incluso hasta por WhatsApp, por las redes sociales hay que tener mucho cuidado lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Así es. Porque muchas veces nos están influenciando Sí. y no nos estamos dando cuenta. Este espíritu de Jezabel, a través de la manipulación, está gobernando muchas iglesias. Claro. Eso tiene que ver con pastores, con Sí. apóstoles, con profetas, con evangelistas, con miembros laicos. Porque estamos viendo que hay personas que no se llevan contigo, pero ellos llaman y dicen, no lo invite. Pero hay otros que escriben cartas y dicen, ese predicador no puede estar ahí, esa hermana no la acepta en tal y tal iglesia. Y ese espíritu está gobernando en muchos de nuestros líderes, muchos de nuestros ministros, muchos de nuestros pastores, y dicen que tienen a Dios. Sí. Pero Jezabel y lo de Dios nunca van a ser amistad. Jamás. Por eso es, atención acá, mírenme. Por eso es importante, la oración no puede faltar en un ministro. No. La oración hacia el hombre de Dios. Escucha esto, cuando tú comienzas a darle apertura a las informaciones y no a la revelación, Dios deja de hablarte y comienza a hablar Jezabel. Cuando Dios le habló en Apocalipsis, no recuerdo exactamente la iglesia, lo hablamos anteriormente, Sí. si no puede escapar algo. Después vamos a hablar de la Jezabel del Nuevo Testamento. Exactamente. Le dijo, tú tienes a Jezabel aquí predicando. Jezabel estaba predicando de qué, de la fornicación y el adulterio. Entonces, cuando usted como líder le da apertura a que Jezabel te hable, se te fue la revelación y te llegó la información. Tenemos muchos líderes que lo están informando no es la revelación, es la información. Porque ya no están escuchando a Dios, están escuchando a Jezabel. Dios mío. Es que cuando alguien te venga a contar una información de tu miembro, Sí. y esto no simplemente va para líderes, Eso sino va también va everybody para los Nélcida. miembros con sus Sí. líderes.
Si te vienen a contar una información, tú tienes que investigar dónde. Tú no tienes que ir a investigar en el hombre. Tú tienes que investigar en el espíritu. Porque quien te va a... No entiendo cómo la gente dice tanto, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, pero no veo a la gente buscando dirección para muchas cosas. Wow. Entonces, si estamos en el tiempo donde así dice el Señor, porque se supone que Dios se está hablando mucho, ojo, porque hay mucha gente que dice así dice Dios, pero a poca gente Dios le dice así digo yo. Entonces, tenemos mucha gente que están diciendo así me dijo Dios, así me dijo Dios. Entonces, si Dios está hablando tanto, ¿por qué hay que escuchar tanto a Jezabel? Si Dios está hablando tanto, ¿por qué tú tienes que tener un informante que te revele los pecados que están Dios nos revela? Entonces ahí tenemos los informantes que le echan sopita, porque Jezabel siempre le pone sopita, un puño de sal de ñapa, sí. Un puño de sal y de otra ñapita más le agrega un pote completo de sal. Entonces, si Dios está hablando tanto, Venancio, ¿por qué se le está prestando tanta atención a lo que está diciendo Jezabel? A que Jezabel hay que investigarla. Es que hay que saber el trasfondo de lo que ella está hablando. Es que Jezabel tiene posición. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Jezabel tiene posición. Porque ese espíritu nunca toma a alguien que es insignificante en la iglesia. Muy fuerte. Siempre toma a la gente de posición. Y desde arriba poder manipular el pueblo que está abajo. Esto está fuerte, ¿verdad? Esto está espiritual aquí poderoso. Entonces, la gente debe identificar que no importa el nombre que tenga. A eso es que anda buscando el espíritu de Jezabel. Por eso nosotros los ministros, lo que vamos subiendo, lo que estamos arriba, tenemos que mantenernos orando para que ese espíritu no nos domine. Porque alguien me dijo a mí, Venancio, al único que no se le mete el diablo es a Dios. Así es. Sí, así es, pero después a cualquiera, un espíritu de las tinieblas lo puede tomar. Y hay gente que han pensado que ellos son imprescindibles de que un espíritu lo gobierne, ellos estando dentro de la iglesia. Así es. Pero lo que buscan los espíritus no son tu apariencia, sino tu posada en el alma. Sí. Ahora, si te descuidaste y le diste permiso a ese espíritu, te va a gobernar tú estando en la posición que esté y predicando donde quiera que tú estés predicando. Sí. A ellos no les importa que tú prediques, que tú cantes, que tú eres el mejor. No, ellos lo que quieren es tomar tu posición para desde la posición que tú tienes a nivel eclesiástico, ellos influenciar al pueblo que está ahí abajo. Entonces ahí entra lo que es el menosprecio, que era un punto también que vamos a tratar. Mira, el menosprecio lo vamos a tocar en otro programa. Ah, bueno. ¿Qué tú crees? Vamos a hablar, porque es muy amplio. Vamos a hablar de eso. Me parece perfecto. La gente que están ahí, escriba ahí. Escribe en los comentarios. Si usted quiere que hablemos del menosprecio. Vamos a ampliar este tema, hablar del menosprecio. Pero es una de las influencias que tiene Jezabel, pero la vamos a detallar más adelante. Seguimos con el tema, subyugar, pidiendo reportes y si no ayuda o no la toman en cuenta, no diezma. Entonces puso serio. Jezabel, si no la toman en cuenta, ella no diezma. Es que Jezabel no diezma por ninguna parte, pero le encanta subyugar al pueblo. Sí. Tenemos mucha gente que lo que ellos dicen y ellos quieren que el otro haga, ellos no lo hacen. Por eso tú te vas a dar cuenta cuál es el defecto de las personas, por donde el diablo le está haciendo guerra, por lo que más ellos hablan. Sí. Tú no has notado que hay gente que todo su mensaje tiene que ver con amor. Y por ahí el enemigo le da. Y cuando tú ves a esa persona fuera del escenario, tú dices, es que no tiene amor. Los conferencistas de pareja, el enemigo le da duro por la pareja. Tú ves muchísima gente que nada más te hablan del matrimonio y solamente es un video. Pero cuando tú te vas a la casa se matan entre sí. Tenemos mucha gente que habla de la unidad, pero ellos andan en división con sus hermanos. Pero ellos quieren que los otros hagan eso que él esté diciendo, aunque no lo esté poniendo en práctica. Y si hay algo que dice que se tiene que hacer y no se hace, entonces ellos ponen como pretexto que ellos no van a diezmar. Tenemos mucha gente, porque quiero hablar del diezmo, pero también quiero hablar de una ofrenda espiritual. Tío, es que esta muchacha ha soltado tantas cosas aquí. Ya es otro tema. Póngalo ahí si usted lo quiere. Yo creo que vamos a tener que sentarla ahí y hablar, que sea 2 horas. Una ofrenda espiritual. Sí. Porque tú no simplemente ofrendas con el bolsillo. Tú ofrendas con tu adoración. Tú ofrendas con tu manera de vivir. Ok. Ofrenda espiritual. Vamos a ver. Vamos a esto. Y
Y la ofrenda con el bolsillo, con los recursos personales, eso no puede tener una repercusión en el mundo espiritual. Eso no tiene incidencia en el Sí, mundo claro, espiritual. claro. Entonces vamos a hablar de los tipos de ofrenda. Sí, claro. Si tú quieres ver las ventanas de los cielos abiertas a tu favor, tú tienes que aprender a honrar. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Cuáles fueron las características de Jezabel que mencionamos hoy? Hablamos vamos desde el principio, Sí, mencionándolo uno por sí. uno. Bueno, estábamos hablando del menosprecio, no lo hemos detallado. Hablamos de la idolatría Y de la influencia. y de la influencia, las malas influencias. Ahora vamos a estar hablando de la subyugación. Subyugar. Así que, hermanos, Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde. Ponga ahí en la caja de comentarios Segunda parte. la segunda parte de este video que vamos a seguir tocando porque esto está poderoso aquí. Lo mejor es cuando hay algo fluido, Sí, así es. que Espontáneo. usted ve que los temas no se acaban. Sí. Claro que sí. Así Vamos que, por la parte 2. Vamos por la parte 2. Así que comparta mucho esto, dele like, active la campanita de notificación, envíeselo al vecino, al Sí. abuelo. Yo creo que todo el mundo tiene que estar viendo el contenido que estamos Así dando es. aquí, porque un contenido de bendición, de expansión. Nelsida, ¿cómo te pueden seguir por fuera de la plataforma? ¿Cómo la gente puede contactarte? Ok, Dios le bendiga muchísimo. Nos pueden encontrar en Instagram como Nelcy Rodríguez, todo pegado, rayita abajo oficial. ¿Y Así. TikTok? En TikTok igual, Nelcy Facebook? Rodríguez. Nelcy da Rodríguez. Ok, ya ustedes saben. Así que activo, pero vi que tú estás como, hay una clase de teología que va a impartir Oh, también. sí. La gente quiere saber porque hay gente que se identifican contigo. Sí, claro. Nosotros vamos a estar dando clases virtuales de teología. Tenemos 4 años que nos preparamos en el Instituto Alfa y Omega. Actualmente somos maestras de clases presenciales y esta vez lo vamos a llevar virtual porque hay mucha gente que ha estado interesado en aprender. Ok. Y por la diferencia de lugar. Usted le escribe a Nelsida, ya Sí. ustedes saben. Suscríbase a este canal, Venancio Amparo Oficial. Solamente tengo que decir una palabra. Esto se puso serio.